Buenos días. Esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Laboratorio de Fundamentos de Electrónica para el Tecnólogo de Redes y Software. Hoy es sábado 5 de febrero del año 2022. El día de hoy nos vamos a concentrar en dos temas específicos. Primero vamos a revisar, ustedes van a mostrarle a sus compañeros los circuitos que ya ustedes han realizado de la tarea anterior, el cual como ustedes saben, era un circuito simple, el cual debía tener una fuente, un interruptor, una resistencia y un diodo LED. Y pues seguir las instrucciones que decía la tarea y pues las conclusiones que decían. Luego de esto vamos a ver directamente lo que son las resistencias, tanto las resistencias constantes como variables. Y pues con estos datos, ustedes ya para la semana que viene me deben entregar, o más bien subir ya a la plataforma, dos tareas. Una que es el código de colores para las resistencias, deben entender cómo se usa y en función de esta información van a hacer una actividad que también está en el aula virtual. Pero primero lo primero, vamos a iniciar con lo que sería la revisión de la tarea anterior. ¿Quién, levantando la mano, está dispuesto a mostrar su circuito? Javier, proceda. Ok, de momento por eso. Claro. Profesor, me hizo. Sí. eh, hay que compartir. El actor no tiene carga. Yo, Disculpen, no lo estoy entendiendo, señor. mi laptop no la tengo. O sea, yo tengo mi circuito en la laptop y yo quiero presentarlo también. Yo Bueno, estoy en. No es. puede conectarse desde la laptop. Ahora mismo no puedo, pero como yo pensaba que como lo habían enviado, usted lo iba a abrir por la plataforma ahí. Pero Yo puedo abrirlo, pero me interesa más que sean ustedes que interactúen con eso, ¿no? No hay problema, otras personas lo mostrarán. Hay cualquier inquietud que usted tenga, pues usted puede hacer la pregunta directamente. Bien, ok, está bien. Voy a ver si con la laptop. muy bien. Bueno, Señor Javier, inicie mostrando su circuito. Dele por favor zoom para que se vea un poquito mejor. más un, En view, usted le da zoom, a ver si... ya le di son ya, Ah, bueno, pues nada, está bien. Proceda así, sí, se ve más o ahorita menos. ya. Bueno, A ver, buenos días. ok, ¿Pasaron lista? Proceda, Javier. ok. Con referido a la tarea, lo que pedía era un circuito que tuviera una fuente de 12 voltios, ¿verdad? Un interruptor sencillo, una resistencia y un diodo emisor de luz, que es el que nos va a dar la señal, en este caso que encienda. De acuerdo. Eh, Referido a eso, aquí como podemos ver la fuerza electromotriz de 12 voltios con un medidor de corriente. Se determinó que la corriente es de 10.1 miliamperes Ujú. y que la resistencia consume 10.1 voltios, ¿verdad? Muy Eso, bien. entonces, eso es siempre. Sí, exactamente, está bien. De acuerdo. Y eso sería todo. Eso es así. Muy bien. ¿Quién puede mostrar otro circuito, por favor? Que lo haya hecho de forma diferente, tal vez sin medidores o algo. Yo, maestro. Proceda usted. El señor René. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ok, aquí tenemos el circuito. El mismo tiene una fuente de 12, tiene un switch sencillo, tiene una resistencia de 1 kilo para la protección del mismo LED, igual
como dijo el compañero, un medidor de voltaje, el cual me dice a mí que la caída de resistencia es de 1.9 voltios. La caída de Después de la tensión. La resistencia, caída de tensión. ajá, la caída de tensión, disculpe. La caída de tensión es de 1.9 voltios de aquí en adelante. Muy bien. La que le entra a la dicha resistencia de 12 voltios, porque la fuente de nosotros es de 12 voltios. Aquí puse otro medidor por igual a ver cuánto está mandando a la fuente y efectivamente 12 voltios, igual como, el voltaje en perímetro para medir los miliamperes, y la misma me dice que hay 10.1 miliamperes corriendo en dicho circuito. Muy bien, La excelente. fuente electromotriz es de 12, la corriente del circuito es de 10.1 miliamperes, y la diferencia de potencia es igual a 10.1, que vendría siendo 12 menos 1.9. Esa fue la diferencia, o sea, la caída prácticamente. Muy bien. ¿Cuánto cayó? 10.1. Usted midió el voltaje o la caída de tensión del diodo, y pues hay la segunda ley de Kirchhoff, que la veremos entrando, creo que la primera semana después del primer parcial. Lo que me dice es pues que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado debe ser igual a cero. O lo que es igual, la suma de todas las elevaciones de tensión debe ser igual a la suma de todas las caídas de tensión. Por tal razón, usted si me decía, bueno, si el LED tiene 1.9 voltios de caída, pues necesariamente la resistencia debió consumir todo lo demás. Entonces, es así, es válido. También es posible verlos en esas banderitas que le da el mismo simulador. Lo interesante de esta tarea era eso, es entender las facilidades que nos da el simulador. Esas banderitas te dicen en todo momento qué corriente y qué voltaje hay en cada punto de ese circuito. ¿De acuerdo? Si tú te fijas, en la entrada, como usted muy bien dijo, si usted ponga la banderita en la banderita de entrada, el cursor, por favor, aquí. Ven que te decía que había un voltaje de 12 voltios, que es el mismo de la fuente, porque el interruptor no ofrece ninguna resistencia. Y pues una corriente de 10.1. Si usted fija, la misma corriente porque es un único camino cerrado. Si tuviéramos más ramas, en paralelo tal vez, pues ahí entonces la corriente se hubiese derivado. Eso es así. En el caso luego de la resistencia hace su función de producir una caída de tensión. Pues lo que tenemos a la salida es, ¿cuánto que dice? 1.9, ¿verdad? 1.9 voltios. Entonces ahí te dice, pues necesariamente que la tensión, la caída de tensión en ella fue de 10.1. Perfecto. ¿Alguien tiene algún circuito donde haya usado un LED de otro color? ¿Quiénes fueron que dijeron, perdón? Adam. Yo, profesor. Pues proceda usted, Adam. Ok. Presenta a Alan. No, Adam fue que dijo. Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, dale un poquito, dale zoom, que se ve muy lejos. Sí, por favor. Sí, casi no se aprecia. En view. Le da view. Ahí dice zoom por 2. Aquí, Exacto. sí. Ahí se ve mejor. ¿Lo Muy ven? bien. Proceda. Yo usé acá un voltaje 12, como se especificó, un interruptor común, mi resistencia y una LED verde. En la caída de tensión de la resistencia, que era de 12 voltios, cayó a 2,10 voltios. Entonces acá recibía 2,10 y este pasaba y continuaba. Acá calculé mi corriente. miliamperios. Y corriente. Exacto, era de 9, exacto. La corriente de 9,90 miliamperios. Aquí vemos no sabría cómo llamarle,
esta alza que muestra dónde continúa de 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Eh, Adam, por un segundo perdimos la comunicación. No, no lo estaba escuchando, por lo menos yo, no sé los demás. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, por favor. Se Ok, quedó le decía mostrándolo en la que banderita. le explicaba que con el medidor de corriente en las alzas. Es decir, una vez que con la resistencia cumplía su trabajo de minimizar la corriente, esta volvía a su estado normal, que era 9,9 miliamperios. Aquí podemos ver que es igual. 12 voltios, 9,9 miliamperios. No, la corriente no, en ese caso la resistencia lo que está es limitando la cantidad de tensión, produciendo una caída de tensión. Si usted fija, la corriente es la misma, porque es un único camino, Ok, es la un caída de único tensión, camino. disculpe. La corriente viene dada por la resistencia de ambos, Ok, de ambos dispositivos. Bien, es el consumo que ella tiene. sí, Miren algo interesante, mis perfecto. hijos. Si pueden notar en los demás circuitos que tenían un LED de otro color, en este caso un LED rojo, los valores de corriente y los valores de tensión eran diferentes. ¿Alguien puede explicarme por qué? ¿Alguna idea? No, profesor, repite otra vez, por favor. Si ustedes se fijan en los circuitos que presentó Javier y los demás, tenían un LED rojo. En este caso él tiene un LED verde. Sí. Si ven los valores de tensión, la caída de tensión y la corriente son diferentes. En el otro caso ellos tenían 10.1 y en este caso tenemos 9.9. ¿Alguien puede más o menos inferir por qué esta diferencia? El LED rojo consume más que el LED verde. El es verde. El consumo, profesor, lo variaría. En este caso, el rojo consume más que el verde. Exactamente, muy bien, es así. Los colores de los diodos LED vienen dados por su material de construcción, por su construcción como tal. De hecho, son de elementos diferentes. Y cada uno tiene una caída y un consumo de potencia distinto. Por eso ustedes van a ver que si lo ponen, dependiendo del color, si es amarillo, si es verde, si es rojo, los valores de corriente y de tensión, pues en la resistencia serán distintos. La resistencia es constante. Sin embargo, como la suma de ambas caídas debe dar el total de la fuente, necesariamente el valor de uno depende del otro. ¿De acuerdo? Entendido, ¿Se entiende, mis hijos? profe. Profesor, y se Dígame. entiende, disculpe que Sí, interrumpa. maestro. Sí. ¿Se entiende si yo agarro y pongo ahí en ese mismo circuito, pongo dos LED? Ujú. Entonces, la corriente que pasaría por el mismo sería de 9.9 por 2. 19.8 en ese Dos caso. LED iguales. No, Dos LED verdes, ajá, como en este mismo caso. No, se dividiría. no, se Si tú lo, divide, se eh, divide porque es que, o exactamente. sea, hay dos, o sea, Si tú en lo este pones en caso, paralelo, si tú lo pones en paralelo, la corriente se va a dividir. Así es. serie que está a tener la misma si tú la pones ya con pueden ser unidos por la misma tierra, eso no hay ningún inconveniente. Ujú. Lo que sí tienen el potencial de ambos de sí tienen que ser diferentes, tengo entendido. No, entonces es distinto. Es lo contrario. Si están en paralelo, si lo pones en paralelo, eso lo podemos ver. De hecho, para eso estamos. Vamos a ir al Crocodile para hacerlo. Vamos a abrir otro circuito. Ah, perdón, que no estoy mostrando. Por favor, Adam, déjame mostrar a mí ahora. ¿Ya? Deje de presentar ya. Perfecto, vamos conmigo. Vamos a poner una fuente.
un interruptor, una resistencia, vamos a poner dos diodos. Verde lo ponemos. Sí. Sí, está bien. Que también podemos poner Un amarillo para hacer la diferencia, ya un que han rojo, sido rojo y verde hasta en ahora. este caso, para Está saber la bien. diferencia Vamos a entre poner, ambos. vamos a poner un amarillo primero y luego entonces vamos a poner dos amarillos o uno de cada uno. Vamos a ver. La fuente de 12 voltios y el resistor de 1K. Ok. Bien. Aquí vemos la entrada obviamente de 12 voltios igual, la salida de 2.1 como bien le había pasado a Adam, y pues la corriente era 9.9, ¿no? Entonces la pregunta de... ¿Cuál fue el caballero que hizo la pregunta? Ah, pero lo puse verde. Consume más, o sea, ¿cuál es la caída de tensión? Sí, vamos a ponerlo amarillo, que fue que dijimos que le íbamos a poner, ¿verdad? Parece que lo puse verde de nuevo. Ahí está. En este caso, la caída es de 2 voltios directamente. Y el consumo es de 10 miliamperes. Ustedes fijan, el amarillo consume un poco más también. Menos que el rojo, pero más que el verde. Ahora, la pregunta era qué pasaba si poníamos otro en paralelo, ¿no? Correcto. Vamos a usar ahora, para ver la diferencia entre uno y otro, vamos a usar un amperímetro. Para que poderla ver en tiempo real, ¿no? Vamos a poner un amperímetro a cada uno de ellos. Ahí está. ¿Vieron? Miren, prácticamente Sí. la diferencia entre uno y otro. Vamos a poner un pequeño interruptor para que lo notemos más fácil. Vamos a usar el cocodrilito aquí. Ponemos el cocodrilito aquí también. Y vamos a poner un pequeño interruptor, un push button. Vamos a coger. Creo que no me conviene el push button, ¿no? Vamos a poner un interruptor en uno Profesor, y un push un button en otro. interruptor en este caso porque usted Sí, sabe que el no voy a poderlo tocar al mismo tiempo. Voy a poner un push button en uno y un interruptor en otro. Ok. Y cerramos este y tenemos 10 amperes. En el momento en que yo cierro este, si ustedes se fijan, la corriente prácticamente se divide a la mitad. ¿Lo ven? Y miren incluso cómo la intensidad de los LEDs Correcto. también De baja. ambos disminuye. Ujú. ¿Notan ahí? Ahora, ¿qué pasaría si los pongo en serie? Ah, otro detalle, vamos, que es importante, perdón, con relación a la pregunta que hicieron. ¿Y la diferencia de potencial? ¿Cuál sería? Si ustedes se fijan, bueno, aquí voy a tener que dejar el push button. La diferencia de potencial, tanto en uno como en otro, como están en paralelo, es la misma. Miren acá, como aquí yo tengo 2 voltios y aquí yo tengo 2 voltios. Sin embargo, aquí yo tengo 0 amperes porque la corriente ahora mismo no está fluyendo. Y aquí sí tengo la totalidad. Si yo pongo un voltímetro aquí,
A ver si lo puedo poner aquí, si me cabe. ¿Qué pasó? No agarro. Ahí sí, ok. Ustedes se fijan, el voltaje sigue siendo más o menos 2. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2. Es 1.98, prácticamente 2. El voltaje debe ser el mismo porque están en paralelo. En este caso, en este también debería generar lo mismo. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? ¿Lo vieron ahí, mis hijos? Sí, sí. Aunque varía muy poquito, pero siempre mantienen el mismo voltaje ambos. Ahora, ¿qué sucedería si estuvieran en serie? Vamos a ver. Un detalle interesante, mis hijos, antes de continuar, que me interesa que se den cuenta de este simulador. Si tenemos, por ejemplo, voy a poner un valor de resistencia muy bajo, que probablemente me va a dañar el LED. Miren acá. El circuito, Y el Ajá. switch el también. LED, perdón, va a dañar el LED. El LED, porque el switch lo ve simplemente prácticamente como si fuera un conductor más. Voy a poner aquí encender. ¡Puff! ¿Vieron cómo se explotó? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo quiero reponer este dispositivo, yo agarro el cocodrilito y le doy acá y miren lo que él me dice. Él me dice por qué se explotó y pues ahí yo puedo inferir qué puedo hacer para evitar Para que se explote de resolverlo nuevo. o evitar. Exactamente, para resolver el problema. Me dice, mira, el pico de corriente tuyo fue de 9.82.4, ¿no? El máximo que soporta, pues 0.03. Reemplazo el componente. Si lo reemplazo otra vez, pues obviamente se va a explotar. Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso, limitar la cantidad de corriente, pues de alguna manera, vamos poniéndole, aumentando el valor de la resistencia. Y entonces luego que lo aumento, ahí entonces lo repongo. Y pues ahí sí funciona mejor, ¿no? Eleve un poquito la cantidad de corriente, ¿no? Porque la resistencia la puse más pequeña. De una resistencia de 1 kilo, que es 1000, ahora puse una de 500 ohmios, ¿no? ¿Se entendió? Profe, si usted le pone, Ajá. si usted le pone demasiada resistencia, entonces no deja pasar corriente, ¿verdad? No deja pasar corriente, vamos a hacerlo. No deja, la corriente entonces prácticamente no nula, es muy pasaría. pobre en Y este caso. el LED no funciona. No va a encender no va a porque encender, pues, no no. recibe específicamente No lo recibe mínimo que para encender, exactamente. No necesita recibe la para corriente encender. requerida para el encender. Es así. Entonces, sí, pero también ahora, profesor, usted también puede variar ahí mismo la intensidad. Eso Claro. también depende. Claro que sí, claro. Es así. Mira que ahí la cantidad de corriente que está llegándole son 20.3 pico amperes. Es nada prácticamente. Entonces, por eso él simplemente no tiene suficiente potencia para encender. Oh, perdón. Ok. Entonces quedamos de... Oye. Vamos a coger el cocodrilito aquí. Quedamos de poner otro LED en serie, ¿no? En serio, profesor. Exactamente. No, pero antes de eso,
vamos a poner dos LED de colores diferentes para ver qué pasa. Vamos a usar el rojo y el amarillo. Vamos a ponerle también un amperímetro. Y un voltímetro. Miren lo siguiente. Prácticamente toda la corriente se está yendo por el LED rojo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el consumo de LED es mayor. No, al revés. Es que él ofrece menos resistencia que el amarillo. Es así. Si aumentamos, si bajamos la resistencia acá, entonces, vamos a ver, vamos a ponerle 100 a ver si lo aguanta. Uy, no lo aguantó. Se fueron los dos. Vamos a dejarlo Bueno, aquí. profesor. Profesor, tenía 500. Sí. Póngale 5000. A ver. ¿Que le ponga qué? Que le suba 100, le suba 200 más. Es lo que le digo. Póngale 700. Un segundo. Miren lo que pasaría si yo aquí pongo una resistencia. Ahora, la resistencia por el LED amarillo es menor que por el LED rojo. Y si yo entonces le pongo una resistencia variable, yo puedo jugar con eso. ¿Lo ven? Al punto de probablemente buscar la manera de que ambos más o menos se igualen. Pero a todo esto, si ustedes se fijan, miren que aquí ahora la diferencia de potencial en este LED es diferente a este. Pero ustedes saben por qué. Porque ahí yo no estoy tomando en paralelo directamente. Necesariamente yo debo tomarlo conjuntamente con la resistencia, porque esa es la rama completa, que es la que va a estar en paralelo. ¿Lo vieron? Ahí sí se igualó. ¿Lo vieron? Ahí esta rama incluye este LED, estos dispositivos, tanto el LED como la resistencia. En esta, como solamente tengo el LED, el paralelo va desde este punto, que es lo que llamamos un nodo, hasta este, o yo puedo tomarlo de ahí, es lo mismo. ¿Lo vieron, mis hijos? Miren ahí Profesor, yo tuve, ¿cómo se llama eso? ¿El qué? Es un punto. switch. Que usted está... Esto aquí. Ese. Una Resistencia. resistencia variable. Eso es lo que veremos en la clase de hoy. Es un potenciómetro. Ok. Muy bien, mis hijos. ¿Se entendió?
Y más que eso, vieron la funcionalidad de que tiene el simulador, que me dice, me ayuda, mira, esto se me explotó, ¿por qué? Él me dice más o menos por qué se me explotó y pues ya ahí puedo buscar tal vez una facilidad para que esto no me ocurra. ¿Lo vieron? Sí. Sí, por lo menos me quedó claro. Muy bien. Esa es la idea. Muy bien, mis hijos. Pues entonces, ¿tienen alguna pregunta con relación a esta tarea? Antes de continuar. ¿Ninguna? Todo claro hasta el momento. Todo claro, muy bien. Pues vamos entonces con lo que sería la presentación del día de hoy, o la lección del día de hoy, mejor dicho. Muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que son la resistencia eléctrica. Tenemos una lección y dos tareas. Se debe entregar un documento con una tabla del código de colores que se usa para las resistencias y obviamente entender cómo se usa. Con esta tabla, la cual me interesa que ustedes se queden con ella, tanto para usarla en los exámenes de esta asignatura, como incluso es bueno que sepan cómo se usa y su existencia, porque yo no les puedo exigir a ustedes que no son electrónicos que se aprendan los colores. Pero si ustedes tienen algún problema o algo y ven un board y necesitan cambiar una resistencia, cuando vean el código de colores pueden decir, mira, yo me acuerdo cuando tomé clase con el profesor Luis, que él me enseñó sobre la tabla sobre el código de colores, y ahí ustedes más o menos saben cómo usarlo. Si tiene tal color, pues se lee de tal manera, y esa resistencia de tal capacidad, con tal tolerancia. ¿De acuerdo? Me interesa que se queden con la tabla, por lo menos a manera de consulta. Ya, dígame. Perdón, ¿alguien dijo algo? Profesor, Sí. ¿y las resistencias no tienen varios colores? Como Sí. algunos yo veo que traen como... Tienen un código de colores. Esas bandas que están ahí es lo que ustedes van a aprender cómo leer. Ok. Esa banda te dicen la capacidad de esa resistencia y la tolerancia que tiene. Entiendo. Cuando te hablo de tolerancia es que aunque decimos que las resistencias son constantes, ellas fluctúan de forma normal y de hecho están diseñadas para eso. O sea, pueden fluctuar en un porcentaje que te lo dice el mismo código de colores. Te dice, mira, esta resistencia puede fluctuar en un 10%, en un 5%. ¿De acuerdo? Muy bien. La resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La resistencia es un elemento pasivo más simple y su explicación comienza considerando el trabajo del físico alemán Georg Simon Ohm en 1827, que publicó un folleto en el que describía los resultados de uno de los primeros intentos de medir corriente y tensión, para describirlos y relacionarlos en una forma matemática. La ley de Ohm establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. ¿Qué quiere decir esto? La tensión, aquí está, lo que también llamamos diferencia de potencial. ¿Y por qué le llamamos diferencia de potencial? Por lo que ustedes vieron. Tenemos aquí un potencial, digamos 12 voltios, y tenemos aquí un potencial a la salida de esa resistencia de 2.01. La caída de tensión en esta resistencia es la diferencia de esto. Son esos 12 menos la entrada menos la salida. Bien. Multiplicado por una constante que es la resistencia de este material. Esta resistencia viene dada por la construcción del material, dígase su
del elemento, del dispositivo. Dígase los materiales que se usan, el tamaño del mismo, etcétera. Bueno, aquí se explica esta fórmula donde B es voltaje, I es intensidad de corriente y la R es la constante de proporcionalidad que recibe el nombre de resistencia. La unidad de la resistencia es el ohm, que corresponde a 1 voltio sobre 1 ampere y suele abreviarse mediante la letra griega mayúscula omega. Estos son algunos ejemplos de resistencias que ustedes pueden ver y este es el símbolo de la resistencia. Puede ser así o puede ser un rectángulo como el que se ve en el simulador. Existen dos tipos principales de resistencia según su uso. Existe la resistencia constante. Estos son dispositivos cuya resistencia no varía en el tiempo. Estas se mantienen dentro de un rango de tolerancia determinado mientras se mantenga un rango de temperatura y humedad previstos. Un ejemplo pues son estas que se ven aquí en la imagen. Y pues la resistencia variables son dispositivos diseñados para poder variar su resistencia, que es lo que yo puse en el simulador, por lo que son usados para controlar el flujo de corriente o la diferencia de potencial en un punto de un circuito. La más común es el potenciómetro, el cual es uno de los usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica. El usuario, al manipular, obtiene entre los terminales centrales del cursor y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total. Se comporta como un divisor de tensión o voltaje. Y estos son algunos ejemplos de potenciómetros. ¿Qué es en sí un potenciómetro? Pues es un material, como bien se explicaba en el texto, el cual tiene una resistencia, si tú usas todo el área de él, pues tiene una resistencia total. Digamos que el potenciómetro tiene 1 kiloohmio, que son 1000 ohmios, en su totalidad. Él tiene un punto que varía, que puede ser central, digamos una pequeña varillita, que tú la puedes ir moviendo de un punto a otro. Y si tú la mueves total al principio de la misma, pues la resistencia es prácticamente cero. A medida que tú te vas aumentando vas alejándote del inicio y llegando prácticamente al otro punto de la resistencia, pues va aumentando. Digamos, si tú lo pones en la mitad, tú tienes el 50% de la resistencia de ese dispositivo. Si el dispositivo es de 1 kiloohmio, pues tú tienes 500 ohmios, por decirlo así. ¿Se entendió? ¿Se entiende, mis hijos? Sí, se va entendiendo. Muy bien. Los usos principales que tienen los potenciómetros son como se decía ahí, reguladores de tensión y de corriente. Se usan mucho en circuitos eléctricos cuando tú quieres, tal como dice ahí, variar los valores de tensión y de corriente para conseguir un nivel determinado. Digamos, tú puedes verlo en los radios anteriormente. El volumen era un potenciómetro. Simplemente tú lo único que hacías era aumentar o disminuir la resistencia y eso aumentaba el volumen. Como podía fluir más corriente, pues entonces había más volumen a medida que tú reducías el potenciómetro. También ustedes pueden verlo si alguno de ustedes ha visto un inversor abierto. Normalmente el punto donde tú regulas la tensión de salida y la carga incluso de la batería son potenciómetros. Se usan mucho como para lo que son señalizaciones y esas cosas. ¿De acuerdo? Sí, yo le iba a decir eso, que mi experiencia con inversores se usa en esa parte en la tarjeta. Uno lo que con un plano, porque prácticamente eso tiene como la señal de un tría. Sí, normalmente son como son parecidos como a estos de aquí. Tú le entras el detornilladorcito ahí y lo vas moviendo. El amperaje que va saliendo. Exactamente. Es así. Muy bien, mis hijos. Esos son los tipos de resistencia que vamos a ver el día de hoy.
Y como les dije, lo que más me interesa de esta clase de hoy son las tareas, el código de colores. Y con este código de colores tienen un ejercicio, el cual ustedes deben completar. Pueden hacerlo ahora inmediatamente, tienen hasta la próxima semana para hacerlo, ¿bien? Y entonces la próxima semana lo vamos a revisar. ¿De acuerdo? Pues está bien, Disculpe, maestro. profe, a mí Sí, se me profe. cortó. La próxima semana vamos a ver lo que son las fuentes de potencia. Y pues esa será la última clase previo a el primer parcial. El primer parcial entonces será el sábado de arriba. Que ese día no hay clases. Es para que ustedes tomen el examen, el cual estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Recuerden que estos exámenes, una vez ustedes entren, tienen un tiempo límite para hacerlo. Y solamente tienen un intento. Sí, dígame, Ángel. ¿Me escucha bien, profesor? Sí. Sí, es para avisarle que si usted ve que yo no estoy muy activo en la plataforma, es porque yo tuve un problema, que la plataforma no me abría y después yo llamé para resolver y me la tumbaron y todavía ¿Todavía no se ha podido resolver? no me la habilitan. La plataforma me entraba. Sí, ya yo llamé y él me dijo que le iban a tumbar y luego me la habilitaban de nuevo. Ah, pues Pero todavía creo que no me la habilitan. trata de que te lo habiliten pronto, porque ya tienes que hacer todas lo que son todas las tareas. Y pues el examen también es por la plataforma, así que necesariamente Sí, tiene que habilitarlo, ¿no? él me dijo que más tardar hoy ya, Dani. Ah, bueno, pues nada, y tú te pones al día entonces, no hay problema. Ok, gracias. Profesor. Sebastián, Profesor, sí. yo quería acento, llegó bien. Es decir, si usted lo puede abrir y, o sea, lo abre y lo ve normal, porque yo ahora, cuando lo abrí, me aparecía como que quería abrir en Word y no quisiera que le pasara eso para yo saber si tengo que hacerlo de nuevo y reenviarlo bien. El archivo, cuando tú lo abriste, Sí, el circuito. tú sabes que ese programa no es muy común. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajarlo. Y entonces, bueno, lo que pasa es que ustedes son ciento y pico. Yo tendría que ir a buscar directamente el tuyo, pero vamos a ver. Déjame ver si puedo abrirlo. Si lo puedo abrir, te lo muestro. Un segundo. Sí, Sebastián, por favor, ¿qué es tu apellido, perdón? Sebastián Basora Prensa. Sebastián Basora, ok, vamos a ver. Ok, aquí está. Vamos. Vamos a ver si es este tu circuito. ¿Es ese? Sebastián.
Sí, profesor, ese mismo, sí. Al parecer sí se envió bien. Sí, se envió bien. Ok, ese mismo es, sí. Sí, no, es que lo que pasa es, como te dije, que el Windows no reconoce directamente esa extensión. Tú tienes que bajarlo y abrirlo con el programa. Sí, eso me estaban diciendo los compañeros por aquí, por el chat de la conversación de la llamada. Exactamente. Entonces voy a hacer los compañeros también que me dijeron. Bien. Ah, ok. ¿Tú quieres mostrarlo? No, no, profesor, yo lo que ya, yo quería saber si le había llegado bien. Yo quería mostrarlo ahorita, pero como no lo puedo abrir ahora, Ok. ya sería mostrar otro circuito en otra ocasión. Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Tendremos ocasiones para eso. Bien, mis hijos, pues entonces por hoy podemos dejarlo hasta ahí, a menos que ustedes tengan algún otro tema, alguna pregunta, alguna inquietud que deban expresar en este momento. ¿Todo claro? Hasta el momento. ¿Todo claro, profesor? Muy bien, mis hijos, pues entonces Quedó claro. nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Profesor, no Dígame, tiene que ver con la clase, dígame. pero no, que no puedo tomar clase por motivos personales el martes, pero puedo tomarla hoy, la hace fundamentos. Sí, sí, puedes tomarla. No hay ¿A problema. qué hora hoy? A las 2. Yo lo mando por el chat. Bueno, gracias. Bien. Profesor, Profesor, otra cosa. Sí. Que el sábado pasado ¿Usted está lista? usted presente en el Alguien que chat. le explique al caballero cómo se pasa la lista aquí. No. Yo digo yo, profesor, yo. Ajá. Que creo que no puse presente en el chat, le estoy diciendo, el sábado pasado. Sí, tú estuviste el sábado pasado, yo me acuerdo que tú estuviste hablando con... Incluso yo me acuerdo que tú fuiste que me sugeriste la idea de hacerlo por Telegram, ¿no? Profesor. Ajá, sí. Sí, no, yo sé que sí. No, no hay problema. Si tú quieres, ponme en el chat hoy para yo revisarlo, pero me parece que yo te puse presente la clase pasada. Okay. No, yo puse ya presente en el día de hoy. Ah, bueno, pues perfecto. No, pues entonces, los que tienen fundamento conmigo a las 2 nos vemos ahorita. Si no, pues nos vemos el próximo sábado. Pues, nos vemos entonces, profesor. Muy bien. Cuídese, profesor. Bye. Pasen buenas. Ay, que pasen buenas. Igual. Pasen bueno.